La diabetes mellitus, es básicamente un grupo de trastornos que dan como resultado niveles altos de glucosa de la sangre, en el sentido de que son varios los tipos de diabetes mellitus que hay. En primer lugar, diabetes tipo 1, que es básicamente la diabetes que requiere insulina. La tipo 1 es la que se decía que era de los niños, juvenil, que ahorita ya no se utiliza esa diferenciación porque cada vez hay más adultos que tienen este tipo de problema de diabetes y, y cada vez hay más niños que tienen la diabetes del adulto, que es la tipo 2, diabetes tipo 2, la llamada diabetes del adulto, que en realidad ya tampoco se utiliza esa diferenciación porque cada vez hay más niños que ya tienen diabetes tipo 2. Bien, entre los problemas de diabetes, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, es la diabetes que da durante el embarazo, las mujeres embarazadas. Pues, y hay otros factores que pueden desencadenar diabetes en las personas, problemas genéticos, medicamentos, infecciones, etcétera, ¿no? Pero dentro del problema llamado diabetes hay que entender que diabetes se le da el nombre de diabetes porque diabetes significa micción excesiva. Y en el principio se daban cuenta que quien tenía esta enfermedad tendía a orinar mucho, eran personas que orinaban demasiado, que además perdían mucho peso, y se pensaba que la diabetes era un problema que te llevaría a la muerte rápidamente. La diabetes tiene como principal característica que tiende a hacer que el paciente mantenga niveles altos de glucosa de la sangre. Cuando los niveles de glucosa en la sangre están muy altos, arriba del valor normal, el cuerpo sufre, las células sufren, se dañan, se pueden dañar órganos completos, sistemas completos, células en todas partes del cuerpo y del organismo. Por eso la diabetes es una enfermedad que causa tanto daño a tantas personas, porque en realidad el tener el azúcar alta puedes incluso no sentirlo. Hiperglucemia se le llama al estado de azúcar alta, de glucosa alta en la sangre. Hiper significa alto, arriba, excesivo. Glu significa glucosa y emia, sangre. Hiperglucemia. Hiperglucemia hace referencia a niveles altos de glucosa en la sangre, literalmente. ¿Bien? Cuando la glucosa se eleva en la sangre por arriba de la capacidad que tiene el cuerpo de manejarla en los riñones, el umbral renal, el cuerpo se defiende el cuerpo eliminando el exceso de glucosa por la orina, intenta eliminar el exceso de glucosa por la orina en un intento deliberado de protegerse ante la agresión de la elevada cantidad de glucosa. O sea, la cantidad de glucosa en el cuerpo tiene que estar controlada estrictamente y representa un nutriente. Bien, la glucosa para el cuerpo es un nutriente, pero cuando la glucosa ya está en exceso, el cuerpo la empieza a tratar como una toxina. Y por eso el cuerpo elimina la glucosa. Elimina la glucosa por medio de la orina. Y luego el paciente, bueno, por eso se presenta la orinadera, en primer lugar. Y luego resulta que sí, esa orina lleva azúcar, lleva glucosa. Por eso las hormigas se la comen. Se acercan las hormigas. El orín de un diabético tiende a atraer a las hormigas. Dentro de los síntomas de la enfermedad llamada diabetes, que generalmente la gente se viene a dar cuenta por medio de los síntomas de que tiene diabetes 5 a 10 años después de que la diabetes ya está con ellos desde hace mucho tiempo. Es decir, ahora ya se hacen pruebas, ya se hacen exámenes de sangre donde tú puedes saber
si tienes diabetes o no, cuando todavía está un poquito alta el azúcar, pero generalmente la gente que no se hace los exámenes termina ya con síntomas evidentes, por ejemplo, la micción excesiva, claramente, mucha orinadera. El cuerpo intenta, como ya dijimos, eliminar el exceso de glucosa y te vas a dar cuenta de que probablemente tienes diabetes porque estás orinando muchísimo. A cada rato, esto te deshidrata, te hace perder líquidos, te hace perder minerales, te hace perder vitamina C, lo cual acarrea un círculo vicioso así fuertísimo, malo, y el cuerpo lo único que está haciendo es que se está defendiendo del exceso de glucosa. Es tu cuerpo gritando que ya no puede con tanta glucosa. Otro síntoma de que puedes tener diabetes, de que tienes diabetes, es aumento de la sed. Claramente esto se compagina con lo anterior porque el cuerpo intenta también compensar la pérdida de líquidos, aumenta la sed, así como también aumenta la orinadera. Pero que es que el nivel de glucosa en la sangre sigue estando alto porque la persona sigue comiendo todo lo que no debe comer, deliberadamente altos los niveles, y esto es un síntoma claro también. La gente experimenta mucha sed, mucha sed, muchas ganas de estar bebiendo agua cada rato. ¿Qué más? Pérdida de peso repentina e inexplicable, o sea, inexplicable en el sentido de que esta gente, la gente muchas veces tiene diabetes y no se da cuenta hasta que cae en cuenta de que ha perdido peso, ha perdido mucho peso últimamente. No ha hecho nada diferente, sigue comiendo igual, era gordo, barrigón, tenía el hígado graso, tenía triglicéridos altos y últimamente ha perdido peso. No ha hecho nada, no ha hecho ejercicio, no mejora su calidad de sueño, no mejora su hidratación, no mejora su alimentación, pero ha perdido peso. Y no sabe por qué. Eso, la pérdida de peso es un síntoma de que muy probablemente tienes diabetes y debes entender cuál es la relación entre el exceso de glucosa y la pérdida de peso, porque tiene que ver, o sea, tiene que ver en parte con la resistencia fuertísima a la insulina, tiene que ver en parte con fallo pancreático en la producción de insulina, tiene que ver con el estado de hiperglucemia, el estado de niveles muy altos de glucosa en sangre, tiene que ver con la pérdida de masa muscular también. Y en general esto, o sea, este síntoma es muy importante, la pérdida de peso. Mucha gente se da cuenta de que tiene pérdida de peso, de que tiene diabetes porque se dio cuenta de que comenzó a perder peso. Otro síntoma es que aumenta mucho el hambre, polifagia, empieza a querer comer, ¿sí? Empieza a querer comer demasiado, muchas ganas de comer, hambre que no es hambre, sino ganas de comer, muchas ganas de comer, pero desmedidas, o sea, el aumento del hambre repentino es un síntoma que tiene que ver igual con que quizá las células no se están alimentando bien, no está entrando suficiente glucosa, de alguna manera los niveles altos de glucosa del cuerpo, no sé cómo explicarlo. El cuerpo puede llegar a interpretar igual que hay mucha glucosa en la sangre, luego entonces no entra en las células y entonces hay que pedir más comida. Es decir, se vuelve un desajuste, un problema, una serie de problemas esto, porque el paciente diabético que digámoslo, ya trae los niveles de glucosa bien altos, va a experimentar esto, va a experimentar mucha hambre. Y a pesar de que va a estar comiendo mucho, va a perder peso. Sí, o sea, va a perder peso, el síntoma anterior, pero va a comer mucho. Y a pesar de que coma mucho y mientras más coma, pierde peso. En el principio, cuando no se conocía a profundidad la diabetes, como ahora, se daban cuenta que el paciente, por más que comiera, incluso los que intentaban compensar la pérdida de azúcar en la orina comiendo más azúcar, se morían antes. Comen mucho, pierden mucho peso y orinan mucho. Mientras más orinan, más pérdida de peso había. Mientras más pérdida de peso, más hambre. Mientras más comían, más pérdida de peso había y más orinaban. Y el paciente se moría de volada, rapidísimo. Repito, sobre todo los que intentaban Pierre Piori, por ejemplo, si lo recuerdas de los videos anteriores, que él decía, creo que fue él, Pierre Piori, el que dijo que lo que había que hacer era
era compensar la falta de azúcar el azúcar que se está perdiendo por la orina, compensarlo comiendo más. Y comía más y se moría. Y uno de sus colegas creo que hasta se murió haciendo sus recomendaciones. Claro, también aumenta mucho la falta de energía. Aumenta la energía, pues disminuye la energía. Aumenta la falta de energía, es decir, disminuye la energía de tu cuerpo. Tienes mucha fatiga, sin ganas de hacer nada, mucho cansancio. Entonces, estos síntomas tienen relación con la enfermedad llamada diabetes. El cuadro más grave, haciendo la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, y bueno, y que no hablamos igual de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional puede continuar, si continúa después del embarazo, la diabetes gestacional se tiene que seguir tratando y tiene que diagnosticarse si es tipo 1, si es tipo 2 o qué cosa es, ¿no? Pero generalmente no continúa después del embarazo. No continúa después del embarazo en las mujeres que, vaya, tú no eres diabética, pero tú te embarazas, luego te da diabetes gestacional. Tiene que ver igual con que el cuerpo en esos momentos genera una mayor resistencia a la insulina y esto asegura la preservación de la vida del bebé. Esto también tiene que ver en por qué probablemente les da diabetes a las personas, pero es que les da porque también sigue una alimentación muy alta en harina, muy alta en azúcares, muy descontrolada, una alimentación poco saludable. Y no digamos ya de que hay gente que sigue una alimentación saludable, pero a pesar de que siguen su alimentación saludable no es saludable, aunque ellos piensan que es saludable. O sea, piensan, yo estoy siguiendo una alimentación saludable, porque yo como mucho pan y muchos panes integrales, y muchas harinas y muchas pastas y muchas sopas, y yo no como grasa, pero se están retacando de excesos, ¿sí? Y al final terminan desarrollando esto, y luego la diabetes gestacional predispone a bebés macrosómicos, bebés muy grandes, bebés demasiado grandes, bebés con obesidad, bebés que luego van a tener predisposición a tener resistencia a la insulina, bebés que luego van a tener predisposición a estar comiendo exceso de carbohidratos refinados, harinas y dulces, bebés que no van a tener preferencia o amor por los carbohidratos fibrosos, bebés que luego van a ser adultos obesos, bebés que luego van a ser adultos diabéticos, bebés que luego, si se sigue esta cadena mal hecha, van a terminar teniendo hijos a los cuales van a educar de la misma forma en la que la madre los educó y los alimentó a ellos, y entonces van a desarrollar hijos obesos, diabéticos, hipertensos, con toda una serie de problemas relacionados con lo mismo, con el inicio, con que la madre no se cuidó como debería cuidarse, incluso aún cuando creía que se estaba cuidando bien, porque cree que se está cuidando bien, pero en realidad no se está cuidando bien, porque con un exceso de harinas y de carbohidratos y de azúcares refinados que le hacen poco favor a su salud y a la de su bebé. Además de esto, la diabetes tipo 1, hablamos, requiere insulina, eso ya lo dijimos, requiere insulina. La diabetes tipo 2 es un baile entre el requerimiento de insulina y la resistencia a ella, porque frecuentemente hay un exceso de insulina en la diabetes tipo 2, el 95% de la gente tiene ese tipo de diabetes, la tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, y que no necesariamente es por falta de insulina. No es lo mismo el paciente adentrado en años, con ya varios años de diabético, delgado, ha perdido masa muscular a través de los años, de 20, 30 años de vivir con diabetes. Ese paciente no es el mismo diabético tipo 2 que el diabético tipo 2 obeso que acaba de debutar hace 2 meses con diabetes, con 130 de glucosa en ayuno y con 150 de glucosa postprandial, 2 horas después de comer. No es lo mismo. Ese diabético obeso que acaba de debutar no es el mismo, aunque es diabetes tipo 2 ambos, no son el mismo paciente al diabético que ya está metido en años con retinopatía diabética, con nefropatía diabética, con neuropatía diabética. Nada tiene que ver. O sea, tiene que ver en el sentido de que es la misma enfermedad, pero ya en momentos diferentes, ¿sí? Y la diabetes tipo 2 tiene mucho más que ver con una súper fuerte resistencia a la insulina, por un exceso a ella, y con un exceso de glucosa entrando en el organismo, que con una falta necesariamente de insulina. El diabético obeso tipo 2 que ha sido diagnosticado, que apenas empieza, que con medicamentos no se controla su azúcar, pero que tiene mucha grasa en el cuerpo, está excesivamente gordo, tiene obesidad. Su problema no es que le falte insulina, es que le sobra azúcar. Hay que corregir su alimentación. En todos los diabéticos hay que corregir la alimentación, porque todo diabético tiene el poder, tiene el derecho y tiene la
la capacidad, ¿cómo decirlo? La posibilidad de mantener sus niveles de glucosa estables y en rango y saludables, o muy cerca del rango, y de requerir bien poquitos medicamentos si hace las cosas bien con su alimentación y su estilo de vida. Esto es claro, esto es una verdad como un templo. No es lo mismo el paciente que se cuida bien, que hace bien su alimentación, que sigue su estilo de vida correcto, con una alimentación corregida, se ejercita de manera correcta, se hidrata de manera correcta, cuida su descanso de manera correcta, cuida su estrés de manera correcta. No es lo mismo al paciente que realmente no tiene nada de idea, no tiene ninguna idea, tiene la enfermedad, vive con esa enfermedad, pero no se informa, no se documenta, no pide ayuda, no consulta al nutricionista, no hace lo que tiene que hacer. Evidentemente son pacientes con la misma enfermedad, pero con destinos diferentes. Con destinos diferentes, porque uno morirá y el otro no. ¿Qué otra cosa? Cuadro grave de la diabetes tipo 1, la cetoacidosis diabética, que se acumula mucho ácido en la sangre, literalmente, por falta de insulina. Este cuadro de cetoacidosis diabética ocurre cuando el diabético tipo 1 no recibe la insulina que necesita. Como decíamos en el video anterior, el diabético tipo 1, si no recibe insulina, se muere. Y entonces aparece confusión, respiración rápida, dolor abdominal, el olor del aliento y el sabor es afrutado, pierde la conciencia y eventualmente, si no recibe tratamiento, se muere. Es tratamiento urgente. Este es el caso grave que, o sea, tú tienes que parar al hospital ya. Tienes que ir a parar al hospital ya. Y esto se llama cetoacidosis diabética, y la cetoacidosis diabética no puede ser confundida con la cetosis. No se puede confundir. Cetoacidosis con cetosis no es lo mismo. La cetoacidosis es un cuadro grave de la diabetes tipo 1 que se da exclusivamente por falta de insulina. Porque el paciente diabético tipo 1 no produce insulina y no se la está inyectando. Por eso el diabético tipo 1 necesita sus dosis de insulina bien hechas, con una alimentación corregida primero, con un estilo de vida corregido primero, y luego de ahí las dosis de insulina según las requiera. Pero el paciente no cuida eso, solamente se inyecta y se inyecta y se inyecta y se inyecta y se inyecta más y más y más y más insulina, y no corrige el estilo de vida, no corrige la alimentación y se hace un desmadre. Pero básicamente este problema de la cetoacidosis diabética ocurre por falta de insulina, y sí se elevan los cuerpos cetónicos en sangre, pero se elevan porque la glucosa está súper elevadísima, porque no hay insulina que la transporte, no se puede nutrir, el cuerpo busca la manera, pero se satura la sangre tanto de ácido de los cuerpos cetónicos como de el exceso de glucosa, claramente. El cuadro grave en cuanto a la diabetes tipo 2, espero que haya quedado claro la diferencia entre la cetosis y cetoacidosis, bueno, así, a grandes rasgos, en palabras un poco más sencillas para que se entienda. El cuadro grave de la diabetes tipo 2 se llama síndrome hiperosmolar, no cetósico, síndrome hiperosmolar, no cetósico. Esto ocurre al tener alta la glucosa y orinar mucho. Se deshidrata el paciente, cuando claramente el paciente se está deshidratando por tener alta la glucosa, tan alta la glucosa, que el paciente se deshidrata gravemente y convulsiona, puede entrar en coma e incluso puede fallecer. También requiere atención médica inmediata, pero no tiene que ver con la cetoacidosis. La cetoacidosis solamente ocurre por falta de insulina. En la diabetes tipo 2 no ocurre la cetoacidosis, lo que ocurre es el síndrome hiperosmolar no cetósico. Bien, bueno, pues te dejo con este video, espero que te sirva. Yo quiero decir que, bueno, si tienes diabetes tipo 1, consulta el trabajo del doctor Richard Bernstein. También tienes a Rosy Yáñez aquí en YouTube. Rosy Yáñez es una experta en diabetes tipo 1. Si necesitas ayuda con diabetes tipo 2, hígado graso, diabetes gestacional, triglicéridos altos, inflamación, dificultad para adelgazar, pues búscame a mí. Si necesitas ayuda te puedo ayudar, específico para tu caso. Y espero que te sirva este video, que te ayude y que te haga comprender un poquito más acerca de estos temas que son sumamente importantes. Soy Yusef Díaz, de profesión licenciada en nutrición. Me dedico a ayudar a coachear a la gente, coaching nutricional, ayudar a las personas a mejorar su salud, su calidad de vida, y enfrentar los problemas, padecimientos, malestares de salud relacionados con la alimentación,
y el estilo de vida. Espero que esto te haya podido ayudar. Bye.